Muy buenas noches. Somos el grupo de Redeemer Community Church en español. Y esta noche llegamos a la Semana Santa con corazones apesadumbrados por la crisis en el mundo, por la enfermedad, por la muerte, quizá por el temor. En esta Semana Santa, nos encontramos separados de los demás, aislados los unos de los otros y en soledad. Pero nos recuerda que Jesús también estuvo en soledad en el huerto cuando clamó: si es posible, deseo que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús también experimentó este tipo de separación cuando clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó la soledad y la separación por nosotros. Él es el Mesías, el Salvador, el prometido por Dios, que vino para que no estuviéramos solos ni separados de Dios. Vino a restaurar la relación rota entre Dios y el hombre a causa del pecado. Por siglos la humanidad esperó la venida del Mesías para salvar y sanar. Finalmente llegó la hora y Jesucristo cumplió perfectamente el pago por nuestro pecado. Hoy recordamos su sufrimiento y su muerte. Hoy alabamos y agradecemos al Mesías por su sacrificio. Mi culpa lleva.
Entonces Pilato preguntó: ¿qué debo hacer con Jesús llamado el Mesías? La multitud le contestó a gritos: ¡crucifícale! ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó buscar un recipiente con agua, lavó sus manos delante de la multitud y a la vez diciendo: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. La gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó ir a Barrabás. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y pedazos de hueso, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificasen. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Señor, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, que hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó
tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y se llevaron a Jesús. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados junto con él. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, allí lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los soldados sortearon su ropa tirando dados. La gente pasaba por ahí gritando insultos y movía la cabeza de manera burlona. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Pero estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, su tía, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena y Juan, el discípulo que amaba a Jesús. Nosotros también llegamos hoy a la cruz, a los pies de Jesús, para agradecerle el perdón que nos ofrece por su sacrificio, para entregarle ahora nuestra alabanza. tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús dijo: consumado es. Y con estas palabras inclinó la cabeza y dio su último suspiro.
te agradecemos por Jesús. No tenemos manera de siquiera comprender todo el dolor y la agonía que tuvo que sufrir por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Padre, gracias por crear ese camino para que nosotros pudiéramos regresar a ti. Y ese camino estuvo cubierto por dolor, por separación, para que ahora nosotros podamos ser reconciliados contigo. Ayúdanos a valorar el sacrificio de Cristo, cada momento, cada instante, y a dejar pecado que todavía nos acecha, con tal de demostrarte cuánto te amamos. En el nombre de Jesús. En la segunda parte de nuestro servicio de Viernes Santo, estaremos celebrando la Santa Cena. Queremos invitarle a que en este momento reúna los elementos para que usted y su familia puedan celebrar la Santa Cena. Puede ser jugo, algo de uva, algún tipo de pan, algo adecuado para celebrar la cena. Y cuando esté listo, inicia la segunda parte del video de Viernes Santo. Muchas gracias. Qué dolor, qué amor. Soy perdonado en la cruz. ¿Quién es este Jesús? Si la gente lo viera colgado, como yo de niño entraba y veía un crucifijo enfrente de la iglesia, y pensaba yo, pobre hombre, me dolía verlo a él crucificado, muerto. Pero déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios, recordarnos a nosotros lo que dice la palabra de Dios acerca de este Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses nos está diciendo, es el primogénito no en el sentido del primer creado, no, el primogénito porque es el hijo primogénito del Padre. Él tiene todo el derecho de todo lo que le corresponde al Padre. Él es el creador. Y nos dice aquí la palabra, no solamente es el creador, es el sustentador. Entonces, el riesgo que nosotros corremos al ver a Cristo crucificado y dolernos por él, se nos pasa por alto. Perdemos de vista el hecho de que él sigue siendo Dios, aún en la cruz sigue siendo Dios, sigue teniendo poder. Cuanto más entonces ese evento nos hace valorar lo que acabamos de cantar. Qué oscuridad ese día final. Cristo al Calvario ascendió, latigado cruel. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios tenía que dejarse morir de esa manera? ¿Por qué Dios Padre permite que el Hijo pague de esta manera? ¿A qué se debe? La respuesta está en las Sagradas Escrituras. No, Cristo no tenía que pagar por sí mismo. Cristo tenía que hacer un pago por el pecado de nosotros, los que habíamos ofendido a Dios. Para esto quisiera que fuéramos principalmente
a Isaías capítulo 53. Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento. Isaías es un profeta, uno de los profetas mayores. Y escribe alrededor del año 700 antes de Cristo. Y uno de los puntos esenciales, puntos medulares de Isaías es cuánto habla él acerca de el Mesías, el siervo que va a venir a resolver el problema del pecado por el hombre. Y quiero decirle que el día de hoy quiero hablar de lo siguiente. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Nosotros habíamos ofendido a Dios. Adán ofendió a Dios. Eva ofendió a Dios. De ahí en adelante todos los descendientes de Adán y Eva nacieron bajo el pecado, obedeciendo más al pecado que obedeciendo la voluntad de Dios. Alguien tenía que pagar por ese hecho. Y la explicación de la muerte de Cristo se encuentra a través de la palabra de Dios, pero quiero centrarme en estos momentos en 2 versículos antes de celebrar la cena del Señor. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Usted y yo hemos pecado, por lo tanto merecemos la muerte. Dios le había dicho a Adán, si tú comes de este fruto de este árbol, ciertamente morirás. Adán no sé si no es que no le creyó o que no entendía qué significaba muerte, separación. Pero ignorando la advertencia que Dios le había hecho, comió obedeciendo a su esposa Eva. Y por lo tanto, desde ese momento, toda persona que nace en esta tierra, nace bajo el pecado. Y dice la palabra claramente, porque la paga del pecado es muerte. Si uno peca, lo que viene es muerte. Fue cierto con Adán, fue cierto con Eva y seguramente será cierto con nosotros. Pero ¿de qué muerte está hablando aquí? ¿Solo de la muerte física? No, está hablando de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, cuando la persona será separada eternamente de la presencia de Dios. ¿Qué problema tan grande entonces? Ese es el primer versículo que quiero hablar. Romanos 6:23, solo esa frase. Después regresaremos para hablar del gozo y de la dádiva que Dios da. Pero primeramente necesitamos sentar las bases de por qué la cruz. Ahora en Isaías 53 del 4 al 5 dice lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Escuchó lo que acabo de decir, lo que acabo de leer? Está hablando de una persona que va en momento profético, porque estamos hablando de 700 años antes de Cristo. El día de hoy estamos en el año 2020, que por cierto, ¿cuántos quisieran apretarle el botón a reset al año 2020? Ha sido un año muy difícil de muchos sentidos. Y la razón por la que estamos hoy reuniéndonos a través de los medios de comunicación o a través del Facebook o de otras maneras, ¿sabe por qué? Es porque estamos viviendo tiempos difíciles por la situación del coronavirus y no han parado todavía. De hecho, vienen situaciones más difíciles en el futuro. Hoy estamos en el año 2020. Tenemos que regresar al año 0 y luego ir otra vez 700 años hacia atrás, o sea, alrededor de 2720 años atrás. Isaías está escribiendo esto que acabo de leer. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros no entendimos por qué estaba siendo azotado. Pensamos que Dios lo estaba castigando, pero Él había estado siendo herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Déjeme hablarle de 4 palabras que vienen en esta sección de Isaías. La primera parte es mejolal, que quiere decir atravesado. Mas Él herido o atravesado fue por nuestras
rebeliones. La segunda parte es molido, quiere decir aquí pulverizado, puesto entre dos, como si se tuvieran entre una roca y agarrar otra roca y empezaran a tratar de pulverizarlo. En México tenemos nosotros algo que le llamamos el molcajete, un artefacto hecho de piedra, se pone adentro chiles y algo y luego se muele. Eso es lo mismo que pasaba con una piedra de molino. Y la parte que está hablando aquí es como si el Señor Jesucristo hubiera sido puesto entre dos rocas de molino. Él fue molido, ¿por qué? Pero esas no eran rocas, era pecado. I need you, Becky. Era el pecado de nosotros lo que está haciendo que se muela todo esto. Y el Señor es quien está recibiendo el castigo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es a causa de nuestro pecado. Después la siguiente, y esa palabra es meduká, pulverizado. Está bien. No, fine. Después sigue la siguiente, el castigo de nuestra paz. La palabra musar quiere decir que iba a ser castigado físicamente, sometido a muchas pruebas que lo iban a hacer sentir como castigado. Pero ¿quién debería haber recibido el castigo? No él fue perfecto. La palabra de Dios nos habla que él es Dios en la carne. Él vivió una vida perfecta y por lo tanto el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él está recibiendo el castigo que ¿sabe quién merecía? Sí, yo. Pero déjeme decirle, no solamente yo, usted también. Porque usted y yo pecamos. Y a causa de nuestro pecado es que Cristo tenía que venir. Fue castigado. Hoy en día la gente minimiza la palabra castigo. Y creen que simplemente reprender al niño y decirle, no hagas eso, que eso ya es castigar. No. Castigar es llamarle la atención a una persona. Y si no cambia su actitud, entonces debe haber consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser, sí, privar a una persona de sus derechos o posiblemente hasta castigo físico. La palabra de Dios está hablando aquí que nosotros merecemos castigo físico por haber ofendido a Dios. No se equivoque. Eso, a veces pensamos que amar es dejar que la persona se salga con la suya. Eso no es amor, eso es ser alcahuete. Eso no es amor, eso es simplemente darle una licencia a la persona para que eventualmente muera. Porque cuando no detenemos a nuestros hijos y no les privamos de seguir haciendo las cosas negativas o de pecado, les estamos permitiendo que vayan directamente hacia la muerte. Pero Cristo no merecía el castigo, lo merecía yo, lo merecía usted. Y finalmente dice, y por su llaga. Esta palabra es interesante, pues que es bajaburatu, a través de heridas profundas. Y no está hablando de heridas físicas, de heridas emocionales. Está hablando de heridas físicas. Nosotros fuimos curados por Él. La paga por nuestras rebeliones, entonces. Cuando estamos hablando de que alguien tenía que pagar, alguien tenía que, como decía ahí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces la pregunta queda, ¿quién paga? Usted y yo ofendimos a un Dios que es santo, a un Dios que es perfecto, un Dios que es eterno. ¿Qué podemos pagarle para nosotros quedar libres? Aquí hay una situación, la gente cree que haciendo muchas buenas obras, entonces va a llegar un momento en el que Dios los va a perdonar y va a evaluar, va a pesar. Si todas las buenas obras son más que las obras malas, entonces Dios lo va a dejar entrar al cielo. Pero si todas las obras malas fueran más pesadas que las buenas, entonces la persona va a ir a una separación
eterna de Dios en el infierno. Pero de acuerdo a la palabra en Génesis capítulo 3, un solo pecado, aquí están las obras malas, un solo pecado, y aquí están todas las obras buenas que usted está desarrollando, un solo pecado pesa más que todas nuestras buenas obras. La pregunta queda entonces, ¿quién puede pagar por mi pecado? Yo no puedo pagar, he ofendido a Dios demasiado. Por eso se necesitaba que fuera Dios mismo quien pagara por usted y por mí. Pero el castigo, así tan ejemplar como fue la ofensa a Dios, ¿se pone usted a pensar que también el pago iba a ser así de dramático? La cruz del Calvario. El perfecto muriendo por los imperfectos, para que los imperfectos no reciban castigo, sino reciban paz. Voy a recordar una vez más ese versículo. Vea lo que dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, Él fue castigado para que tengamos paz, y por sus heridas profundas hoy recibimos sanidad. No parece justo, pero es obra de Dios. El cumplimiento de las exigencias divinas para nuestra salvación. Había exigencias divinas que nadie podía cumplir, excepto Dios en la carne, la segunda persona de la Trinidad, Cristo muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados. Pero ese acontecimiento reclama la pregunta: ¿por qué un sacrificio tan cruel? Es imposible imaginar la agonía de haber sido flagelado principalmente y luego ser llevado a ser crucificado. Cicerón, el historiador, nos dice concerniente a esta manera de ejecución de la cruz, que un ciudadano romano nunca debería estar sujeto a la crucifixión. Él le llama el castigo más cruel e ignominioso. Ignominioso es una palabra que quiere decir completamente deplorable. En su carta contra Verres, 25.5.165, Cicerón está reclamando a Verres y está llevándolo delante de un concilio. Y se lamenta de la crucifixión de un ciudadano romano llamado Gabio, quien gritó una y otra vez que era romano mientras lo llevaban a la muerte por crucifixión. Un tal Verres ignoró el reclamo y continuó de todas maneras. Entonces, en su acusación, Cicerón contra Vermes le dice: confiesas que él gritó que era ciudadano romano, pero que el nombre de ciudadanía no sirvió nada para ti, ni siquiera para causar la menor vacilación en tu mente, o incluso un breve respiro del castigo más cruel, despreciable y vil. La palabra ignominioso es lo que quiere decir, despreciable y vil. Está hablando de cómo este castigo de la cruz era aterrador. Se habla de cómo personas, mientras sabían que iban a llegar y ser crucificados, perdían la razón aún antes de haber sido crucificados, porque sabían el dolor al que iban a ser sometidos. Primeramente, los romanos habían llegado al punto de perfeccionar esta ejecución porque se daban cuenta que si crucificaban a una persona podía llevar muchos días, y aún en eso decían: esto es demasiado cruel. Entonces habían optado por algo que era el flagelar a la persona. Pero el flagelar, ¿qué era? Llevar a la persona al momento mismo de la muerte, antes de la crucifixión. Se ataba a la persona a un pilote, que tenía cadenas, y uno o dos soldados se tomaban turnos para flagelar a la persona con látigos que tenían cuero,
tiras largas de cuero y que estaban incrustadas dentro de ese cuero piezas de metal, huesos filosos, que a la hora de incrustarse en la espalda, en las piernas de la persona, a la hora de jalar, desgarraran y producieran entonces sangrado, para que entonces la persona pudiera morir más pronto del trauma, pero también de la pérdida de sangre. Cicerón está diciendo que esto no era justo para ninguna persona, especialmente para un ciudadano romano. Entonces, ¿por qué Dios escogió este instrumento de tortura? ¿Sabe por qué? Porque mi pecado y el suyo lo merecían. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Él dice, Antonio Muñoz no va a poder con este castigo. Déjame a mí. Ahora, póngase usted en ese momento, en ese lugar. Y quiero que piense en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como yo me puse en este momento en el lugar de la cruz, en el lugar de yo debería haber sido el que hubiera sido castigado. Ahora ponga su nombre ahí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a, y en vez de mundo diga su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Antonio. Para que si Antonio cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponga usted su nombre, porque la razón por la que Cristo está dejándose llevar a la cruz para morir no es porque no tenía otra salida. Recuerda que comenzamos con Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16 y 17, hablando de que Jesús es Dios. Él pudo, desde el primer latigazo, desde la primera persona que lo bofeteó y que le había tapado primero los ojos y le dijo, profetiza, ¿quién te golpeó? Desde la primera persona, es más, desde que Pedro mismo lo negó. Desde ese momento, Él pudo haber dejado resplandecer toda su gloria, así como lo hizo en el monte de la transfiguración. Y en ese momento hubiera dicho, suficiente, no lo merezco. Pero lo que a Él, y esta frase la he escuchado en muchos lugares, y yo la he repetido en muchas ocasiones, pero es cierto, lo que detuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue el profundo amor que tiene por usted y por mí. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Y usted no podía pagar por sus propios pecados. Yo tampoco puedo pagar. Alguien poderoso, alguien que pudiera resucitarse, tenía que pagar. Fue juzgado. Los juicios fueron realmente una burla. Le pagaron a personas para que dijeran mentiras. Ejecutado por temor, porque Pilato, cuando empezó a ver toda la turba en contra de él, y cuando algunos de los mismos fariseos le dijeron, si tú no haces algo con Jesús, te vamos a acusar delante de César, diciendo que tú no eres amigo de César. Entonces Pilato lo envía a la cruz por temor, lo envía a que sea flagelado por temor, ejecutado por odio. Los ancianos de Israel y las sectas judías no toleraban el mensaje de amor que traía el Señor Jesucristo. Pero antes que sigamos, tenemos que recordar que entonces Él tenía que haber sido ejecutado por designio divino. Esto no se le pasó a Dios. Esto no fue algo que salió del control del Padre. Ya Dios había dicho que Jesús tenía que venir a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Lo que nos dice Juan 16, Pilato se lo llevaron, de acuerdo con los historiadores, la gente se volvía locos. Algunas ocasiones se volvían locos simplemente al pensar en todo lo que les iba a pasar en la cruz. ¿Por qué tanto sufrimiento?
Somos nosotros los que merecíamos eso. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice la versión de las Américas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si usted no está listo para celebrar la cena del Señor en estos momentos, quiero pedirle que ponga pausa para que entonces vaya y traiga los elementos necesarios: pan, jugo de uva, y para que ahora tomemos un instante para darle gracias a Dios y celebrar también la cena del Señor. Voy a dar más instrucciones conforme avanzamos. Ponga pausa y cuando esté listo con los elementos, entonces usted y los que están alrededor celebren la cena del Señor junto conmigo. Ya estamos listos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. En 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero ahora viene una sección, todavía no vamos a celebrar en este momento. Quiero que primero pensemos en lo siguiente. De manera que cualquiera que come de este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En este momento vamos a orar pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados, para que a la hora de celebrar la cena del Señor podamos hacerlo de una manera digna. Si usted está en ese lugar, donde quiera que esté, le voy a pedir que busque una manera de arrodillarse. Si usted no puede arrodillarse, en una actitud de adoración, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Amado Señor, hoy venimos ante ti, este grupo de tus hijos, reconociendo que somos pecadores, que te ofendimos durante esta semana, que te hemos ofendido gravemente a través de nuestra vida. Reconocemos que si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no podríamos acercarnos a ti y no pudiéramos celebrar en este momento tampoco la cena. Perdona nuestro pecado. Ayúdanos a comprometernos a vivir de una manera distinta. Ayúdanos a celebrar la cena de tu Hijo de una manera digna. Te lo pedimos exactamente en el nombre de tu Hijo Jesús, quien nos da el perdón de pecados. Amén. Yo espero que haya usted tomado tiempo. Y si es necesario que vuelva a poner pausa en este momento, para que haga realmente una confesión de corazón al Señor y tome un momento para verdaderamente decirle al Señor: no me siento digno todavía. Y buscar, sincerarse delante del Señor para participar de la cena de una manera digna. Hágalo. 2 elementos.
El primero, esto es una tradición. Cristo está comenzando una nueva tradición a través de algo que había pasado desde el momento que Cristo está haciéndolo, 1470 años antes de él. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y Dios había levantado a un varón llamado Moisés, que iba a ser el libertador de todos esos judíos que estaban como esclavos en Egipto. Y Dios les dijo, después de exactamente en la última plaga, que la única manera de evitar la 10ª plaga era sacrificando un cordero perfecto de 1 año. Untar esa sangre en el dintel de la puerta. Y ellos le llamaron a esto la Pascua, el Pesaj, el pasar por encima. Porque si ellos hacían esto de poner la sangre en el dintel de la puerta, entonces el ángel de la muerte no iba a pasar por el primogénito de esa familia, sino que no iba a matar al primogénito, sino que iba a pasar por alto por esa casa. Y todas aquellas casas de egipcios o de no egipcios que no pusieron en el dintel de la puerta y que no celebraron la Pascua, sufrieron calamidad. El Señor Jesucristo toma en la Pascua 2 elementos que eran muy comunes, pan y vino. Y dice que tomó primeramente, él, dice en el versículo 23, tomó pan. Específicamente nos dice que la noche que fue entregado. Yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es partido. Y pensemos en lo siguiente, ¿partido de qué manera? Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pan representa las heridas de mi Salvador. Representa cómo su cuerpo fue molido, así como nuestros dientes van a moler este pedazo de pan. Su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Físicamente llevó el castigo para que nosotros recibamos paz. Y por esas llagas de Jesús, hoy recibimos sanidad, si es que hemos creído en Cristo verdaderamente como único Salvador. Con esto en mente, participemos del pan. Gracias por el pan, Señor, que representa el cuerpo molido de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Importante que esta copa presente en la mesa de la Pascua. Tercer copa. No fue la primera, ni la segunda, ni la cuarta, fue la tercera, que tiene un elemento muy simbólico, muy importante, en la cena de la Pascua, ya que es la copa del sacrificio. Y qué importante que el Señor Jesús entonces, después de haber cenado, sabemos que es la tercera copa porque es después de haber cenado. Y toman entonces esa tercera copa y dice lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Se da cuenta que aún el Señor no ha recibido un latigazo y ya ha profetizado que va a ser molido. Se da cuenta que Él aún no ha derramado una gota de su sangre y está diciendo
que su sangre va a ser derramada y es el nuevo pacto entre Dios y nosotros. Con esto en mente, agradezcamos al Señor por la sangre de Cristo que es representada por esta copa en nuestra mano. Participemos de la copa. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ese nuevo pacto se establece por medio de la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz. Pero nos dice al final en el versículo 26, así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero resucitó y de allá desde el cielo vendrá por nosotros, pero también para juzgar. Así que deseo de todo corazón que cada uno de nosotros valore el sacrificio de Cristo demostrado a través de la Santa Cena. El pan representando su cuerpo, el vino representando su sangre. Su sangre tenía que ser derramada porque Dios fue ofendido. Dios creó al hombre, pero el hombre, y Dios se relacionaba en una manera hermosa con Adán. Es más, le proveía todo. Pero el hombre prefirió el pecado. Prefirió sustituir todo el gozo de estar con Dios para siempre por algo momentáneo. Comer de un fruto que Dios le había dicho, de ahí no comerás. Y no podemos escoger el pecado sin escoger las consecuencias. Entonces el hombre quedó separado de Dios. Y por eso es que ahora, el día de hoy, usted tiene problemas con relaciones interpersonales y lucha con acercarse a otros, y otros también luchan con acercarse a usted. Y sufrimos porque hay relaciones interpersonales rotas. Esto pasa con sus amigos, pasa con familiares, pasa con vecinos, porque el pecado nos afectó en todos los sentidos. Hay relaciones interpersonales rotas. Pero también la relación con Dios fue rota. Esa es la palabra de Dios, que quedamos en estatuto de enemigo. No solamente quedamos alejados de Dios, sino verdaderamente en estatus de enemigo de Dios. Un solo pecado nos separa de Él. Y a raíz de eso las enfermedades surgen, como lo que hoy estamos experimentando, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El dolor surge. Dios no quería que sufriéramos, pero al escoger el pecado viene el sufrimiento junto con ello. ¿Y qué vienen? Enfermedades, dolor, finalmente muerte. Solo hay una manera de solucionar esto. Y por eso comencé diciendo la frase: alguien tenía que pagar. ¿Y quién pagó? ¿En qué momento se decide cuando Él pagó? Dicho por el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre con esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué la cruz? Dije una frase que espero usted no la haya pasado por alto tan rápido. Porque alguien tenía que satisfacer las expectativas divinas para saldar nuestra deuda. El pago era demasiado grande. Solo Dios podía pagarlo. Por eso es que entonces el Señor Jesucristo, antes de expirar, antes de entregar el Espíritu, lo último que dice es: consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Seguramente usted pudiera ser parte de una de dos
denominaciones, por ponerlo así, de dos grupos de seguidores de Cristo. Hay un grupo de seguidores de Cristo que dice, sí, Jesús es muy bueno, Jesús es excelente, deposito mi fe en Él, pero por si las dudas, voy a depositar también mi fe en estas otras cosas. Enseñanzas de otras personas, objetos, gente muerta o gente viva. Entonces está usted diciendo, si es Cristo más algo. Pero hay otro grupo de personas, sabemos otro grupo de cristianos, que decimos, Cristo y solo Cristo. Él es el único que entregó un pago perfecto al morir en la cruz por nuestros pecados. Y es Cristo sin nada más. ¿De cuál de estos dos grupos es usted? Que cuando Cristo está diciendo consumado es, Él está diciendo, yo ya pagué. ¿Se da cuenta? Alguien tenía que pagar. ¿Quién pagó? Cristo. No hay nada más que hacer. Espero que usted medite en estas palabras. Alguien tenía que pagar. Porque si usted no se refugia en Cristo, entonces va a tener que enfrentar al Dios del universo cara a cara. Usted solo, con todas esas cosas que estuvo depositando su fe, y no van a ser suficientes. Y va a decirle, Dios, yo intenté ser bueno, y aquí están todas las cosas en las que estuve depositando mi fe. Y Dios le va a decir, aléjate de mí. Pero si usted reconoce que Cristo, como dijo él mismo en sus propias palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino para llegar al Padre? La cruz. Pero no cualquier cruz. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y solamente aquellos que creen en Él podrán gozar de vida eterna. Alguien tenía que pagar haciendo este sacrificio de sustitución. Parece mentira, parece ilusión que una persona pague por mis pecados. Bueno, parece de una manera humana hablando, pero divinamente hablando tiene perfecto sentido. Cristo se vuelve el sacrificio de sustitución por usted y por mí. Y si alguien tenía que pagar, Él dice, yo pago para que usted y yo recibamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted seguramente está llegando ya al fin, ha estado siguiéndonos durante esta predicación. Quiero decirle tres cosas, tres aplicaciones. ¿Cómo es que este pasaje lo puedo aplicar a mi vida hoy y por el resto de la semana o de mi vida? Número 1, agradezca a Dios por haber pagado por usted. Mas no digo de una oracioncita ahí nada más a la y se va. Una oración que realmente no requiere ningún tipo de examinación del corazón. No, estoy hablando de una examinación profunda, pero vamos a hacer una cosa. Le voy a dejar una tarea. Quiero que vea una de las películas de Jesús. Preferiría que fuera la de Jesús, así se llama, Jesus Film. Y esa se puede encontrar en jesusfilm.com o jesusproject.com. Hay otra que quizás sería bueno que viera para que pudiera recapturar toda la esencia del sacrificio de Cristo, y que es la de la pasión de Jesús. Sí, del director Mel Gibson. Y aunque hay varias cosas en esa película con las que no estamos de acuerdo porque no se desprenden de la Escritura, el sacrificio de Cristo es quizá el más realista. Y después de ver esa película, es en donde quiero que usted cierre sus ojos y le diga al Señor, gracias porque esa es la manera que pagaste por mí. Era la única manera que podías pagar por mí. Número 2, agradezca a Dios por su presencia que le da paz en medio de las crisis. No estoy hablando solamente de la crisis que estamos viviendo ahora, económica o
o de enfermedades alrededor, sino de cualquier crisis que usted esté enfrentando en este momento. Agradezca que Dios está ahí dándole paz, porque dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo quiere que usted tenga paz. Entonces, quizás es momento de apagar un poco el televisor y dejar de ver todas esas malas noticias. Número 3 y final. Cristo dejó su trono para venir a la cruz. ¿Qué deja usted para mostrar al Señor su consagración? ¿Está dispuesto a dejar una actitud? Yo creo que tengo 2 actitudes que voy a tratar de dejar esta semana. Voy a mostrar más gozo y voy a demostrar menos frustración. Son 2 cosas que yo prometo al Señor hoy. Pero a lo mejor no es una actitud, a lo mejor es un pecado. Y quizá algunos de ustedes han estado luchando con algún vicio. Sí, alcoholismo, posiblemente drogadicción o alguna otra adicción que ofende a Dios. Quizá es momento de entregarle diciendo: me consagro a ti. Es momento de entregarle al Señor su matrimonio. Es momento de entregarle al Señor su futuro y decir: Señor, yo no sé qué me depara el destino, el futuro, pero sé que si estoy contigo, puedo confiar. ¿Qué le entrega al Señor? Él dejó su trono por usted. ¿Qué deja usted por Él? Amado Señor, hoy venimos ante ti profundamente tristes porque todo lo que Cristo tuvo que sufrir fue causa nuestra. Tristes no por Él, porque Él resucitó y está sentado a la diestra tuya, pero tristes de que esta era la única manera que tú podías reconciliarnos contigo. Así que ayúdanos a prepararnos durante este viernes, lo que queda de este viernes, el día de mañana sábado, y preparar nuestro corazón, Señor, para ese acontecimiento hermoso donde celebraremos la resurrección del Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir de tal manera que encuentres regocijo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.